Embarcadero de Corón, el sitio donde hay que venir todas las mañanas a coger tu barquito. Aquí si te acercas te ofrecen todas las mañanas 500 Island Hopping en un momento. Es enfrente del puerto de Corón. Y hoy vamos a tener la suerte de ir otra vez a Paulin Floating House. Vamos a pasar el día, es un sitio súper especial. Aquí cogemos kayak y vemos toda la laguna alrededor. No nos quedamos a dormir, si vosotros podéis hacerlo, reservarlo. Nosotros tenemos la suerte que nuestro amigo nos deja ir a pasar el día, pero dormir es prohibitivo para nosotros. El alojamiento más barato sale a unos 300 euros. Pero son unas cabañas en unas lagunas increíbles. De verdad que es otra de las cosas que si puedes, hazlo, porque es que no creo que ese alojamiento lo puedas encontrar en otro sitio. Ahora os enseñamos más. Pues son las 10:30 y como veis ahora ya ha salido todo el mundo y ya el puerto está vacío. Aquí viene este barquito a por nosotros para llevarnos a Paulin House, que está a 20 minutos de Corón. La verdad es que es flipado el sitio. ¡Velocidad máxima, capitán! Pues aquí llegando a Paulin House. Espero que se vea bien, que está el sol de frente. Y mira, esta es una de las muchas cabañas que tiene por aquí escondidas en muchas lagunas. No, el anterior. Marinero, ¿qué haces? Vino la mitad de... Voy a destrozar el barco, Lo voy a hundir. Voy a hundir el barco. Hundir. ¡Mira los corales, Tita! ¡Mira los corales! A ver si Y llegamos de nuevo. Qué pasada de cabañas tiene aquí montado Pablo. Este llevaba viajando por el mundo 10 años con un velero y descubrió hace 7-8 años Filipinas y se enamoró, como nosotros. Lo que pasa es que su capacidad económica es como 1.000.000 de veces más que la nuestra. Una terracita aquí con vistas al mar y mira, la cosa más guapa de Filipinas. Lo de coger un kayak y dar una vuelta por estas aguas, otra cosa obligada. Hay que mirar qué entorno, es que es transparente, es que vas a un acuario. A ver qué coir y dónde. Mira, el agua. Sí, lo estoy viendo, está todo lleno de colores por todos lados. Estamos en la laguna de La Quinasan Lagoon. Solo permitido un guest de Paulin. Te traen la comida a tu habitación si la quieres, en barco y el desayuno todos los ratos. Increíble, súper exclusivo. Y tiene más montadas por ahí lejos, algunas incluso más grandes. Creo que va de los 300 hasta los 1000 y muchos. El motor que tiene este es papá, que era con el remo.
Todo una pasada el entorno de Corón. ¡Guau! Mira qué piedras más chulas. Hay en Corón, ¿eh? Mira qué playa secreta hemos encontrado, ¿que sí, Leandro? ¿Te gusta esta playita? Y mira cómo nado. Mira. Pequeñita que es. A ver, cuéntame la cámara. ¿Cuántos peces hay de colores? Mucho. Aquí está súper chulo bucear aquí. ¿Eh? ¿A ti te gusta? ¿Y cómo vas tú en la espalda de papá, no? Es que es un entorno. Sí, ya. Verita, es un lugar muy chulo para ver animales. Sí, es un lugar súper chulo y todos los niños se lo van a pasar muy bien, ¿a que sí, Leandro? Sí. Así que venid todos también con vuestros papis, que es un país lleno de aventuras. Sí, y también se ve la idea. Sí, sus amigos favoritos quieren que vengan pronto. Sí. Esa es la salida y volvemos a la casa flotante, ¿vale? Este es tu amigo, el cangrejillo que has encontrado. Qué mono. No sé qué animal es. Cangrejo. ¿Ves algo? ¿A un cangrejillo o una lagartija? Pero cuando hacemos la misma aventura esta, papi. Hola, loco. ¿Cómo va la aventura? Sí, son muy grandes. Aquí llamamos a nuestra capitán. ¡Saluda! Hola. ¿Hacia dónde vamos? Hacia lo del año pasado que fuimos a una cueva. Se llaman las Twin Lagoon. ¿En serio? Y aquí llevamos al remo. ¿Por qué tú te acuerdas? Y yo aquí como una reina. ¡Qué pasada! ¿Ya lo has hecho? No, espera que crucemos. Mira, pero nos tienes que avisar si hay piedras. Tú eres el capitán, tienes que decirme si hay piedras. Para que no nos choquemos como el Titanic o con el iceberg. Pues si hay piedras me avisas. Tienes que decir izquierda, derecha. La izquierda, a ver. ¿Dónde está el corazón? Sí. ¿Ya? ¡Qué pasada! Y estamos solos. Mami, ¿te ¿Qué? quedas o te vienes de la escalera arriba? Yo me voy a la escalera. Mira que no me doy cuenta.
que está a la entrada en la Skin Lagoon, que ahora pasa buceando porque está una marea alta y ahora no se puede. Pero por lo general puedes pasar por debajo con el kayak también. Twin Lagoons. Qué sitio más increíble. Sin duda, nuestro restaurante favorito de todo Corón. Qué bien que se come aquí en el fresco. Y mirar qué terraza tiene. Así que este sitio sí que lo recomendamos. Aquí no vais a fallar con la comida. Está todo increíble. Un atún de morirte. De tortilla española, pero vamos, igual que la de España. Mirar qué vista de la bahía de Corón. Por la noche también está precioso todo el lugar, está iluminado, lo tiene iluminado toda esta zona y fresquito. Dile a papi dónde estamos. En el mejor restaurante de Corón. El restaurante que más nos gusta de Corón. Qué pintaza, ¿eh? ¿La has soplado? Sí. ¿Tienes? Pasta, hummus, quinoa y claro, con sus patatitas. El humo es increíble. Y yo me voy a dormir ya. Delicioso, buenísimo. Me gusta el plato, ¿no? Está muy bueno, la verdad. Es de los sitios que puedes comer todos los días y no me cansaría. Como dices en Filipinas, ahora estoy musoj, I'm full, estoy lleno. Aquí todos esperando el triciclo. ¿Cómo está? Aquí tenemos el hospital de Corón. Por lo menos tiene. Hay muchos sitios que no tienen y te tienen que ir a otro sitio. Hemos tenido la suerte que todavía no hemos tenido que probar cómo es. Pero bueno, también da seguridad saber que tienes aquí un hospital. Estaban jugando baloncesto, deporte nacional filipino, por cualquier lado. En Filipinas vas a encontrar baloncesto. Mira qué bonito que está. Fueron por la noche.
El Ayuntamiento de Corón, justo al lado del complejo de deportes. Aquí están mis tesoros. Otro de los sitios para comer en Corón. Un japo, tiene unos noodles increíbles. Aquí al lado de la carretera, baratito. Mirad, unos churritos para cenar, ¿qué me dices? Churros en Filipinas. Y nos vamos a Concepción, un pueblo tranquilo y con mucho menos turismo que Corón Town. Desde aquí puedes visitar algunas islas increíbles. Os aconsejamos conocer este lugar. Nos vemos pronto.